bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las guías 2025 de la American Heart Association, en especial la parte de soporte vital básico, BLS, la sección que habla de RCP mecánico. Los dispositivos de compresiones mecánicas o automáticas como el Lucas, el Autopulse, y existen otras marcas también que llevan a cabo compresiones mecánicas, compresiones automáticas, compresiones consistentes de alta calidad de forma ininterrumpida, con la opción de parar para mirar el ritmo, pero de forma eficiente por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de que la idea es sumamente prometedora, la evidencia detrás de esto ha sido controversial y por eso las guías 2025 no recomiendan su uso de forma rutinaria, aunque sí lo mencionan en diferentes contextos donde pudiera ser conveniente dado el reto que presente transportes prolongados o pocos recursos, etc. En las redes sociales han habido muchos comentarios en estos días acerca de esto, pero yo creo que antes de discutir casos individuales o experiencias individuales de las diferentes personas que han tenido la oportunidad de usar esto con pacientes reales, es importante entender, primero que nada, cuál es la visión del problema, de qué estamos hablando aquí en primera instancia. Y segundo, ¿qué es lo que dice la literatura? Porque a fin de cuentas, el plural de anécdotas no es data. Es importante analizar las cosas desde el punto de vista objetivo y entender qué es lo que sabemos que funciona y qué no necesariamente funciona para entender dónde debe ir nuestro esfuerzo y nuestro dinero para mejorar el cuidado de los pacientes. Antes de empezar a hablar de la recomendación especial, quiero quizás poner en perspectiva cuál es el objetivo de lo que estamos tratando de hacer aquí. Y esto suena obvio, pero es importante enfocarse en ese resultado, que es que el paciente salga del hospital con un buen resultado neurológico que sea funcional. Y las únicas dos cosas que sabemos que logran de forma consistente esto en los pacientes que tengan una oportunidad real de sobrevivencia, y en este caso el mejor escenario, el escenario más fácil, es el paciente que tiene un ritmo desfibrilable, es mantener la perfusión cerebral con buenas compresiones para mantener ese cerebro viable y corregir la causa, que si es una descarga, la desfibrilación temprana o cualquiera que sea la causa tratable, la corrección de la causa de forma rápida termina este problema, se restablece la perfusión y ya no tenemos tanta crisis. Esas son las únicas dos cosas que importan con el manejo de este paciente: proteger el cerebro y corregir la causa. Todo lo que interrumpa, interfiera, distraiga al equipo de llevar a cabo esas dos cosas, las podemos encajar en una categoría de drogas o dispositivos que son distractores. Y se convierten verdaderamente en armas de distracción masiva, porque entonces el enfoque deja de ser proteger al cerebro y se convierte en ese paso, en ese proceso. Ejemplo, intubar al paciente. Ejemplo, darle algunos medicamentos. Ejemplo, en este caso, poner un dispositivo. Y no estamos diciendo que el dispositivo no tenga sus méritos. Ojalá la data fuera más contundente a favor de sí y para poder entonces tener una recomendación más fuerte. La data no dice categóricamente que sí, y es por unos retos que lo que debemos empezar a hacer ahora es tratar de solucionarlos para que en el futuro esos resultados puedan ser en efecto más positivos, más contundentes a favor de utilizarlos. ¿Cuál es el problema con estos dispositivos en la implementación rutinaria? En la implementación diaria por equipos que tienen experiencia en cómo colocarlos.
todo lo que interrumpa las compresiones, así sea por 15 segundos, 20 segundos, 10 segundos, si no es necesario, debemos evitarlo. 30 segundos, 1 minuto de interrupción, 2 minutos de interrupción, totalmente inaceptable. Ojalá no fuera así de dogmático, pero lo que sabemos de la reanimación cardiopulmonar es que si no se hace a un estándar bien alto, no funciona. Y no estamos hablando de que no tenga pulso o no estamos hablando de que llegara físicamente el paciente al hospital. Estamos hablando de que el paciente sobreviva y eso significa que salga del hospital. Entonces, uno de los problemas que tenemos con la colocación de estos equipos es que interrumpen las compresiones y a pesar de que tienen un objetivo noble de permitir buenas compresiones más adelante, en el proceso de lograrlo, complican el manejo del paciente. Lo mismo pasa con la intubación. Aunque la intubación tenga el objetivo noble de corregir la hipoxia, durante la intubación se potencializa esa hipoxia. Y si eso es detrimental para el paciente, este no es el momento para hacerlo. Y hemos hablado de eso y hay otros episodios anteriormente sobre cómo manejar al paciente en paro cardíaco, cómo manejar la vía aérea del paciente en paro cardíaco. Me sorprende mucho que no haya grabado un episodio de este tema recientemente, o en el último año, 2 años, pero en los últimos meses hay otro podcast que está en inglés y quizás a algunos pues, les sea más difícil poder entenderlo, pero si quieren la mejor explicación de la ciencia al momento, de una forma fácil de entender, los invito a que escuchen el EMS Lighthouse de Flightbridge ED con el autor Jeff Jarvis. Jeff Jarvis es paramédico y médico y ha hecho un trabajo excelente de desglosar la evidencia del manejo de esto, comenzando con el uso intrahospitalario y luego llevándolo a lo largo de toda la data que existe para cada uno de los 2 dispositivos principales, el Lucas y el Autopulse, y cómo le hace sentido a todo esto. Yo no pretendo hacer lo mismo que él hizo en esos 2 episodios aquí. Creo que es mejor que escuchen lo que él ya publicó. Yo lo que me interesa es, como les dije al principio, darle sentido a lo que estamos hablando. Entonces, cuando miramos que la data dice que equipos que son altamente entrenados en cómo colocar esto y que lo practican y que lo hacen y que tienen los recursos para hacerlo, no pueden demostrar que es superior, eso es un problema. Porque la propuesta alternativa es peor. Si el problema es que estamos interrumpiendo las compresiones y tengo 10 paramédicos en la escena que pueden dar excelentes RCP, o por lo menos un par de paramédicos y un grupo de otros respondedores que pueden mantener buenas compresiones mientras se hacen otras intervenciones críticas, y esas personas no pueden efectivamente demostrar que esto es superior a un buen manejo hecho por ese mismo equipo, imagínate un escenario donde nada más tienes 2 personas. Sencillamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esas 2 personas tienen que enfocarse en las cosas que verdaderamente importan, que son proteger al cerebro, sí, pero sin tener ninguna interrupción entre medio, y corregir la causa. ¿De qué me sirve de que estemos hablando de colocar un dispositivo si tienes un paciente en fibrilación ventricular que no le han dado una descarga? ¿De qué me sirve de que tienes un paciente que está en paro cardíaco y no han comenzado a dar las compresiones porque están intentando colocar un equipo? En el episodio anterior del podcast, si no lo han escuchado, los invito a que vayan a escucharlo. Hablo un poquito acerca también de esto, de la importancia de proteger al paciente mientras estamos haciendo este BLS de inicio, especialmente con las otras recomendaciones, ¿verdad?, de la guía 2025. Entonces, cuando hablamos del uso de este equipo, el mejor escenario es el de un equipo
con una cantidad de personas suficiente. Y en el documento, la sección de sistemas de cuidado, la guía 2025 enfatizan la necesidad de que a nivel prehospitalario la respuesta a un incidente como este tiene que ser suficiente. O sea, tiene que haber suficiente personal para poder efectivamente llevar a cabo la acción de reanimación. Y un ejemplo de esto se ve en otro tipo de escenario, como por ejemplo un fuego de grandes proporciones. La respuesta no es de solamente un camión de bomberos, la respuesta de inicio envuelve varias unidades porque se sabe que es un incidente que requiere de varias unidades. Entonces, en el momento en que estamos respondiendo a un incidente o la llamada entra a un incidente que identificamos que puede ser un paro cardíaco, es importante que esa respuesta inicial contemple la activación de múltiples recursos porque este paciente sí lo necesita. Y esto no es un caso que ocurre necesariamente todos los días, ni siquiera ocurre necesariamente todas las semanas. Así que no es una carga onerosa al servicio. Y si lo es, eso es un problema para analizar por los administradores y la dirección médica. Pero desde el punto de vista clínico, ese es lo que sabemos que va a dar al paciente la mejor oportunidad, es el mejor chance de inicio. Entrando al caso, es la única configuración que le da el mejor chance de éxito. Si me dices que lo hacen al revés, estás garantizando que de inicio le estás dando la peor oportunidad de sobrevivencia. En otras palabras, ese paciente, a pesar de que los individuos que respondieron a ese caso dieron su 100%, estaba destinado al fracaso porque nunca recibió lo que hoy en día establecemos que es lo mínimo que debe ocurrir para un incidente como ese que tenga una esperanza de vida realista. Entonces no es suficiente, no es aceptable hablar de escenarios de pocos recursos por el hecho de que ese no es el estatus aceptable. Y no debemos validar el status quo, si ese fuera el caso, como, pues, eso es lo que trajo el barco, con eso tenemos que bregar. No, esa no es la realidad que debemos aceptar. Es una realidad. Es una realidad para muchos lugares. En el episodio anterior les comentaba que hay ciudades en lugares remotos donde realmente no tienen mucha capacidad y esos pacientes realmente no tienen mucha esperanza de vida porque a menos que no sea un problema muy puntual que se pueda resolver, por ejemplo, con una descarga y lo hizo un AED, un testigo en la escena colocó un AED, le dio una descarga y con eso sacó el paciente del paro cardíaco, pues ese paciente tiene unas necesidades que es posible que el sistema, como está configurado, no se las pueda proveer. Y como les dije en el episodio anterior, yo puedo entender que me digas no tenemos, no lo tengo. No lo tengo, bueno, pues puedo entenderlo y les acabo de mencionar. No podemos aceptar eso como bueno y válido. No podemos decir, bueno, pues eso es lo que pudimos lograr. Hay una necesidad de mejorarlo, hay una necesidad de alcanzar ese mínimo que realmente es una barra bastante alta porque necesita de que sea un sistema de cuidado donde hayan varios elementos integrados. Yo puedo entender que me digas, no tengo esa capacidad. Mi problema viene cuando estamos hablando de un sistema que sí lo tiene, donde un sistema que ante la necesidad puede suplir esos recursos, no solamente de forma interna, sino también a través de ayuda mutua de diferentes otras organizaciones, estructuras, municipios, entidades que pueden ayudar de forma directa e indirecta a la respuesta de este paciente. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista objetivo y decimos, si esto fuera funcional, ¿cómo lo puedo implementar en mi sistema? Cada sistema es único. Mira el tuyo. En mi sistema, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo yo puedo conseguir que estos recursos, en el momento en que se activa la llamada de un paro cardíaco o la posibilidad de un paro cardíaco, donde me están diciendo que hay un testigo en la escena, que le podemos dar instrucciones que comience a dar compresiones, que le podemos pedir que venga un AED, que podemos enviar varias unidades que respondan a la escena y que puedan comenzar RCP de alta calidad y corregir la causa lo antes posible? Pues le estamos dando un chance, una oportunidad real. Cada una de esas intervenciones que yo les mencioné, y quizás 5, 6, 10 intervenciones más, como que respondan equipos de soporte vital avanzado, que tengamos la capacidad de transportar a ese paciente a una unidad de cateterismo para reperfusión coronaria, posparo, que podamos llevar a cabo hipotermia terapéutica o manejo específico de la temperatura, según sea necesario. Todas esas intervenciones abonan un pequeño por ciento. 2, 3, 4%, 5% de sobrevivencia. Ninguna de esas intervenciones logra
un 40, un 50, un 60% de éxito como se ven en muchas jurisdicciones en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Cada una de esas intervenciones aporta un poquito. Así que no hay una sola acción que reemplaza a las otras. Por lo tanto, los sistemas que pueden lograr una tasa de sobrevivencia realmente alta lo hacen porque tienen un verdadero sistema de respuesta y pueden optimizar o pueden, y ni siquiera estamos hablando de hacer la mejor respuesta conocida por el hombre. No, por lo menos lo mínimo necesario para que ese testigo comience a dar compresiones, que se le coloque un AED, que realmente en Estados Unidos menos 25% de los casos de paro cardíaco fuera del hospital se le coloca un AED. Que se realice RCP de alta calidad y que el paciente se saque del paro en la escena. Eso es fundamental. Que el paciente no salga en la escena reduce la probabilidad de sobrevivencia a menos de 1%. Entonces, el objetivo del manejo de este paciente no es cargar y llevar, no es montar una ambulancia y correr para el hospital, como si hubiese algún tipo de ventaja en el cuidado que se va a recibir en el hospital versus lo que se le está ofreciendo por un equipo altamente entrenado y equipado en la escena. Entonces, aquí no estamos hablando de que hay una necesidad de correr con el paciente. Lo que hay es una necesidad de trabajar el paciente en la escena y que tenga los recursos, no solamente equipo, tecnología, sino recursos humanos. Y no tienen que ser proveedores avanzados todos, pueden ser otros elementos del equipo de respuesta que lo único que tienen que tener es un curso de RCP básico, BLS, que puedan dar buenas compresiones y tenemos suficientes otras personas para dar buenas ventilaciones y encargarnos de hacer otras intervenciones que sean avanzadas según sea necesario para corregir la causa. Eso es todo lo que este paciente necesita. Y eso es lo que se ha demostrado que salva vidas. Cuando introducimos cualquier elemento que interfiere con eso que les acabo de mencionar, empezamos a ver caídas en la sobrevivencia. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando se introduce algo no tenga un efecto. Y ese algo puede ser un sistema de documentación, un sistema de comunicación, una integración de otro elemento, cualquier cosa que pueda afectar, para bien o para mal, el manejo de esas intervenciones básicas que son las que tienen un efecto importante en la sobrevivencia, vemos un resultado bueno o malo en ese número de sobrevivencia. Por eso es que las estadísticas de sobrevivencia de paro cardíaco son una buena herramienta para medir la efectividad o qué tan bueno es un sistema de emergencias médicas, porque realmente toma un equipo de personas, como dice en inglés, it takes a village. Le toma a un pueblo salvar a un paciente. Entonces es una herramienta que nos sirve para entender dónde estamos parados y qué podemos hacer para mejorar, pero es útil si se mide. Aquí no podemos extrapolar, bueno, esto es lo que se sabe a nivel general, así es como se recomiendan las cosas, esto es lo que funciona en esta ciudad y de alguna forma entender de que eso es igual. No es igual. Cada ciudad, cada jurisdicción, cada hospital es diferente y eso afecta de muchas maneras y hay que entenderlo. Esto a veces se analiza de una forma cualitativa, no tiene que ser números, a veces es entender el proceso, cómo esto influye en esos resultados. ¿Qué otras cosas sabemos hoy en día que algunos de estos pacientes pueden necesitar? Y aquí es donde el RCP mecánico tiene una oportunidad real y que se usa con buenos resultados en estos sistemas que lo pueden integrar. Cuando tú tienes un paciente que está en paro cardíaco por una oclusión coronaria, y esa oclusión coronaria es lo que está manteniendo ese paciente en un estado refractario, hasta que no se reperfunda, la realidad es que no lo vas a poder sacar del paro. Otro escenario puede ser una trombosis pulmonar y eso no está permitiendo que el paciente salga del paro. Y hasta que no se corrige esa trombosis pulmonar, el paciente no sale del paro. Por darte un ejemplo. Esos son dos escenarios que en teoría ese paciente se pudiera beneficiar de otras intervenciones como llevarlo a un laboratorio de hemodinamia o inclusive antes de llevarlo a hemodinamia colocarlo en ECMO
que es una forma es como una especie de diálisis que en vez de filtrar el soluto, filtra gases y eso permite oxigenar y perfundir al paciente de forma también mecánica e indefinida para entonces comprar tiempo para corregir el problema. Entonces, si tú me estás diciendo que ese paciente tiene ese problema, así que si se pudiera beneficiar de ese tratamiento, pues tenemos entonces un escenario donde se justifica minimizar el tiempo en la escena, y hay una salvedad importante, y transportarlo. Si no es el problema, uno, o dos, la facilidad hospitalaria donde lo vas a transportar no tiene esa capacidad. O sea, no es algo que es realista pensar de que se le va a poder ofrecer a ese paciente. Entonces no tienes ningún beneficio en transportar el paciente. Pero si si tienes la capacidad de hacer ECMO y lo van a hacer en este paciente, y eso es una gran... esto es una salvedad sumamente importante. Solo porque un hospital tenga capacidad de perfusión coronaria no significa que va a meter al paciente al laboratorio durante la fase del paro cardíaco. En muchos de estos hospitales te van a decir, bueno, cuando tenga pulso me llama. El equipo no está en el lugar, tendría que responder, tiene 90 minutos para responder. O sea, 90 minutos para door to balloon, ¿verdad? Debe estar en menos tiempo, pero el punto es que si ocurre fuera de horas laborables, el equipo no está presente ahí, así que tendría que responder. Si está en ECMO, pues tienes tiempo, pero si no está en ECMO, el tiempo está corriendo. Entonces, esto es un hospital que haya decidido que lo va a hacer. La mayoría, el escenario más común, lamentablemente, es que a pesar de que tienen la capacidad de poder hacerlo, eligen no hacerlo porque realmente estos pacientes tienen una alta posibilidad de que no sobrevivan y entonces en muchos contextos eso le cuenta en contra al equipo de intervencional como una estadística negativa. Y eso realmente es injusto porque se le está pidiendo al equipo que haga lo máximo que puede por un paciente que desesperadamente lo necesita. Pero eso es otra discusión aparte. No debería contarle en contra para la estadística, pero la realidad es que sí cuenta y en muchos lugares pues optan por no ofrecerlo. Entonces, estás automáticamente negando el beneficio de transportar a ese paciente si había alguno. Y es importante que aún así, en los lugares donde van a hacer una intervención como esta, no se sacrifique lo básico. Cuando digo lo básico, incluye a lo que me refiero de proteger al cerebro de las diferentes formas que podamos y corregir la causa. Si se puede corregir la causa en la escena, a pesar de que el paciente sea un buen candidato a ECMO. No todos los pacientes son candidatos a ECMO, eso es otro tema. Pero si se puede corregir, entonces eso justifica quedarse en la escena hasta poder corregir el paciente. O sea que hay un balance entre el equipo de ECMO, que lo que quiere es que traigas al paciente lo más rápido posible, y el equipo que está en la escena, que lo que está diciendo es déjame sacar al paciente del paro. Y es posible que ese equipo tenga la habilidad de el equipo de paramédicos en la escena pueda colocar el paciente en un dispositivo de compresiones mecánicas, pero a pesar de que el equipo está físicamente disponible ahí, el equipo está concentrado en aquellas intervenciones que son las que van a salvar al paciente y ese equipo pasa a un segundo plano. No es hasta que hemos pasado esa fase inicial de como la analogía del béisbol, tener a un jugador en cada una de las bases, tener las intervenciones básicas cubiertas. Cuando digo básico no me refiero únicamente soporte vital básico, me refiero inclusive medicamentos y otras intervenciones que se puedan hacer que entendamos que puedan ser útiles en este momento. Una vez que todas esas cosas importantes estén hechas, entonces se abre la posibilidad para prepararnos para otras intervenciones que puedan ser necesarias para movernos entonces al hospital. Esto requiere un equipo de alto rendimiento, un equipo high performing, y eso no lo consigues en una respuesta de 2 personas. Eso sencillamente no va a ocurrir y no va a darle a ese paciente la mejor oportunidad, o ni siquiera una mejor oportunidad, una oportunidad. Si tú me dices que tú estás en un escenario donde lo único que tienes son 2 paramédicos y estás a 1 hora del hospital, ese paciente yo no culpo al personal que está en esa posición. Es una realidad en muchos lugares rurales. Estás a 1 o 2 horas de un hospital y no puedes transportarlo por aire. Tienes un paciente en paro cardíaco.
¿Qué es lo que hoy en día sabemos que estos pacientes, qué es lo que debe ocurrir en muchos escenarios de manejo del paciente? Que el paciente se declare en la escena. Las reglas de terminación de resucitación son un tema igual de importante, porque es tan importante saber, desde el punto de vista ético, el no comenzar es igualmente, tiene la misma implicación ética que detenerse. Entonces, si entendemos, si conceptualizamos que hay pacientes que no debemos comenzar la reanimación, debemos conceptualizar que hay pacientes que una vez que se empezó la reanimación, que es necesario ya detenerla, porque no vamos a estar eternamente con un paciente que no tiene realmente ninguna posibilidad. Cuando de inicio te diste cuenta que no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera se empezó. Hay pacientes que no es obvio del inicio, pero uno le da el chance, le da la oportunidad, vamos a intentarlo. Y sobre la marcha descubres que está en asístole. Sobre la marcha descubres que no responde a ninguna de las intervenciones que has hecho para corregir las causas que, aunque remotamente pueda ser una posibilidad, puedas tratar. Y no hay ninguna respuesta, no hay ninguna señal real de que esto es solucionable. Pues ese paciente podemos decidir que se detiene la reanimación en el momento en que ya establecimos que no tiene una posibilidad de sobrevivencia. Y esto no es una cuestión de tiempo y no es una cuestión de lugar. Es una cuestión de seguir un protocolo que tampoco es nuevo. Pero tiene que estar protocolizado porque ese paramédico tiene que tener un punto de referencia de dónde guiarse para saber, ok, ya, una vez que se cumplen estos criterios, este paciente se puede detener la reanimación. ¿Qué es lo que uno piensa como paramédico o como médico o como enfermero al día siguiente de una reanimación? ¿Hicimos todo lo posible? ¿Se nos queda algo sin pensar? Pues pregunta, verbaliza eso en la reanimación. Verbaliza qué más nos falta, qué más no hemos hecho, qué más se nos está olvidando, qué más podemos considerar. Y considera todas las posibilidades y valida el hecho de que hemos intentado, hemos logrado hacer algunas acciones y no han resultado beneficiosas, no han dado ninguna señal de efecto. Y decidir que vamos a intentar una vez más y si no, vamos a parar. ¿Qué es lo que el familiar va a pensar el día siguiente de un paciente que no sobrevivió? ¿Hicieron todo lo posible? Pues se lo estás demostrando. Se lo estás demostrando ahí mismo que estás intentando todo lo posible y has considerado todas las posibilidades y aún intentamos una vez más, le estamos dando una oportunidad real de sobrevivencia. Y lamentablemente no fue exitoso. Y ese paciente se detiene en la reanimación ahí. Ese paciente no se monta en un vehículo y se transporta a un hospital. Hay jurisdicciones que todavía requieren esto. Y usted sigue su director médico, sigue sus protocolos locales. Pero los protocolos locales de los sistemas progresistas lo que están diciendo es, este paciente no se transporta con compresiones activas porque la calidad de las compresiones es tan mala que es como si no estuvieras dando compresiones. Y el riesgo de que tengas una lesión con un accidente de auto es mayor, el riesgo es mayor que el beneficio. Porque ese paciente no va a salir, ahora tienes una persona herida, un trauma a la cabeza, inclusive una persona gravemente herida, y un paciente que nunca tenía un chance real y que nunca se debía haber estado transportando en esas condiciones. Sin contar que la ambulancia por lo general va a ir a exceso de velocidad, va a estar guiando con la intención de llegar lo antes posible a ese hospital. De una forma que quizás no sea la más eficiente, la más correcta, porque pone en riesgo no solamente al personal que está dentro, sino a otras personas alrededor. En fin, un escenario que hoy en día entendemos que no se justifica y por ende ese paciente vive o muere en la escena. Si se entiende que ese paciente no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia, se declara. Que tú me dices que no lo pueden declarar en el lugar donde está porque por situaciones de la escena es necesario movilizar al paciente. Usted moviliza al paciente como entienda que sea necesario, pero una vez lo hace,
O sea, lo hace en el momento en que entiende que ese paciente no tiene posibilidad de sobrevivencia. Si cree que lo puede salvar, siga metiendo mano, siga intentando sacarlo del paro, porque ahí es donde tienen un chance real de éxito. No es montándolo en la ambulancia y yéndose en camino a sabrá Dios dónde. Entonces, cuando miramos esto desde una perspectiva macro, una vista del problema a 10,000 pies de altura, entonces entiende dónde es que entra el equipo de RCP mecánico. Entra como un puente a otras intervenciones que no son posibles fuera del hospital, o por lo menos, bueno, sí son posibles porque Minnesota hace ECMO en la calle y en París lo han hecho en un subway, pero eso no es un escenario típico, ¿verdad? Esos son escenarios, realmente son escenarios muy, muy, muy particulares. ECMO no se hace en la calle, típicamente, se hace en el hospital, y eso es un escenario que requiere que el paciente físicamente llegue. Si tú me dices que tu hospital lo puede hacer, tienes entonces una oportunidad de integrarlo. Transportar al paciente con RCP mecánico para declararlo muerto en la sala de emergencia no es el uso de este tipo de herramientas, y por eso esos resultados no son para nada superiores a que cualquier otra persona les dé compresión. El otro escenario donde se puede encontrar una utilidad a esto es el paciente que está en un lugar remoto y tienes un transporte prolongado, y ese paciente, pues la única forma de poderlo mantener con perfusión es con RCP mecánico. Y si podemos integrarlo a todo lo que estamos hablando, pues tiene una posibilidad real. Cuando en las guías dice que no se recomienda su uso rutinario, la frase uso rutinario significa lo que haces de rutina, lo que haces en cada uno de los casos. Tú te levantas por la mañana y tu rutina es que te cepillas los dientes y te peinas y te bañas y te peinas y te vas para el trabajo, ¿verdad? Esa es tu rutina, lo que haces siempre sin variar. Eso no significa que hay casos especiales. Casos especiales se salen de la rutina y pueden justificar utilizarlo. Entonces, no es que te dicen esto no se va a utilizar nunca jamás. Lo que se está diciendo es, lo que dicen las guías 2025, es que su uso rutinario en este momento no está recomendado en vista de la evidencia que tenemos actualmente. Ojalá esa evidencia en algún futuro cambie, pero la data que tenemos actualmente no ha demostrado que un buen equipo de trabajo pueda hacer esto de forma consistente. Que la máquina no se cansa, ¿cierto? La máquina no se cansa. Por eso necesitamos tener una cantidad de gente que responda a esta escena, no solamente por las compresiones, sino también por todas las otras cosas que hay que hacer. Entonces, sí, la máquina tiene una ventaja, pero hay que explotar esa ventaja, positivamente hablando, en el entorno correcto. Cuando lo intentas aplicar en el entorno incorrecto, sencillamente no funciona. Equipar una ambulancia con un dispositivo de RCP mecánico en un vacío, sin ningún tipo de integración a otro elemento del sistema que permita una transición a ese otro nivel de cuidado, en este momento no hay data que diga que aumenta la sobrevivencia. No es gastar dinero por gastar dinero. Es invertir el dinero en donde haya la oportunidad de demostrar que hay una mejoría. Y antes de comprar ese equipo, hay que hacer otras cosas primero para que el sistema esté preparado para lo que esa tecnología puede aportar. Y tú dirás, pero yo no tengo control de lo que hace el hospital si hace o no hace una intervención. Claro, pero entonces entiende hasta dónde llega lo que tú puedes hacer por ese paciente. Y si hay algo que sí funciona y no se está haciendo, eso tiene que ir primero. Así que empecemos a mirar el uso ideal y no tratar de justificarlo por estos casos estrambóticos, estos casos bien catastróficos, que si somos solamente un solo paramédico, 2 paramédicos y están solos y no tienen a más nadie, ese paciente, este no es el uso ideal para
un dispositivo de compresiones automáticas. ¿Por qué? Porque ese paciente realmente no tiene una posibilidad real. Y para eso existen reglas de determinación de soporte vital básico y reglas de determinación para soporte vital avanzado. Las guías también incluyen una sección de técnicas alternativas para compresiones torácicas. Incluye la opción de realizar compresiones desde por encima de la cabeza. Este escenario es típico de lo que tú encontrarías, por ejemplo, en una cabina de un avión comercial donde no tienes mucho espacio. Así que la colocación del paciente, obviamente, es en el eje longitudinal y entonces el proveedor estaría arrodillado a nivel de la cabeza del paciente y estará comprimiendo por encima de la cabeza en el pecho, obviamente. La otra declaración es que el intentar comprimir con el talón o el pie pues no está establecido como que tenga efectividad en el paciente en paro cardíaco. Nuevamente, es una buena idea, pero la data no está ahí. Y por el momento no es algo que se puede recomendar porque no hay un estudio que diga que es superior a hacerlo de cualquiera de las otras formas que estamos hablando. Así que vean que el declarar que algo no se puede hacer no es únicamente una cuestión de intereses económicos, al contrario, es una cuestión de entender si hay data para justificarlo o no. Y lo importante también es entender de que cuando algo se justifica o cuando algo se recomienda con una categoría enérgica como clase 1, la implicación de clase 1 es que si no lo estás haciendo, entonces no estás dándole el mejor cuidado posible. Entonces ahí es donde entra el hecho de que estas intervenciones son clase 2A o 2B, donde, bueno, se pueden considerar, porque el hecho de que no lo hagas no significa que le estás dando un cuidado inferior. Un sistema de alto rendimiento puede optar por no colocarlo y aún así está no solamente cumpliendo con la guía, sino está dándole un cuidado superior a este paciente. Y a fin de cuentas, de eso es lo que se trata. Por eso cuando comencé, le dije, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo aquí es que estos pacientes salgan del paro sin déficit neurológico. Si usted ya tiene uno de estos dispositivos, es importante que entrene con su equipo de trabajo cómo es la respuesta de su sistema. Y entienda que es importante practicar cómo la primera unidad que responde se va a enfocar en unos aspectos y la segunda unidad que responde se va a enfocar entonces en otros aspectos. Entonces es posible que usted diga, yo soy el primero que está respondiendo, pero yo no estoy aquí para colocar el Lucas o el Autopulse. Yo estoy aquí para hacer estas acciones que van a ser las primeras que van a darme la mayor oportunidad de tener retorno de circulación espontánea en el principio. Una forma de conceptualizar esto es uno puede pensar que esto va a ir o bien rápido o sea, esto se va a resolver bien rápido o va a durar una eternidad. Entonces, uno llega pensando que esto se va a resolver bien rápido. Ejemplo, llegaste pensando que eso es una fibrilación ventricular, llegaste a colocar el monitor cardíaco, ves que es una fibrilación, le diste una descarga y con la mejor suerte del mundo, a los 2 minutos de compresiones tienes pulso. Ese es el mejor escenario. Y este paciente, el tiempo de anoxia cerebral fue mínima y tiene un buen porcentaje de sobrevivencia. Ese es el mejor escenario. Y el equipo tiene que ir concentrado en que eso es lo que va a hacer de inicio, comenzar las compresiones, colocarle ese monitor cardíaco, analizar el ritmo y si es desfibrilable, darle esa descarga. Todo lo demás pasa a un segundo plano. No se van a poner a canalizar al paciente, no se van a poner a colocarle un intraóseo, a preparar medicamentos, a intubar al paciente. Nada de eso. Es buenas compresiones y una desfibrilación temprana lo antes posible. Y hay veces que en lo que llega otra unidad van a tener que estar haciendo eso quizás por 2, 3, 4 minutos más. Así que es posible que el primer equipo que llega esté enfocado dogmáticamente en proteger ese cerebro y corregir la causa. Y si la máquina me está diciendo que es una arritmia, desfibrilarlo es lo que tiene importancia. Entonces, esta otra unidad que llega detrás, si tú sabes que tú eres la segunda unidad que llega, que va de camino, entonces ya vas pensando en qué otras cosas ellos no han hecho
y tú vas entonces a ocuparte. O puede ser, tú llegas a reemplazarlos a ellos en las compresiones y que entonces ellos se enfoquen en esas otras tareas que son las que vendrían ahora. En fin, todo esto es bien importante ensayarlo porque puede variar entre un sistema y otro en cómo se configura. No necesariamente todas las unidades tienen que tener un AutoPulse o un Lucas. Es posible que la tenga solamente el supervisor. Entonces, cuando está el paro cardíaco, responde el supervisor y el supervisor entonces con las otras unidades que lleguen es que le va a colocar. No me refiero el supervisor como persona, sino pensar de que la primera unidad que llega, su rol no es colocarlo, su rol va a ser dar buenas compresiones, desfibrilar el paciente de forma rápida y protegerlo en lo que llegan los demás recursos. Entonces eso puede variar de un sistema a otro dependiendo cómo lo hayan configurado. Y por último, como siempre yo menciono en todo este tipo de temas, lo más importante en cualquier tipo de intervención como esta es medir la data de lo que ocurre en tu sistema. No podemos sencillamente pensar de que porque estamos haciendo algo que está recomendado, entonces estamos bien. Tienes que llevar esa documentación de cuántos casos se están viendo y qué está pasando con esos pacientes. Porque cuando se analiza esa información es que se empiezan a encontrar esas oportunidades que les decía al principio del episodio de que el éxito de este paciente es multifactorial. Y tú dices, pero ¿por qué no estamos teniendo buenas tasas de sobrevivencia si estamos transportando, si estamos llegando en a par de minutos y estamos colocando el desfibrilador y estamos dando la descarga, estamos dando buenas compresiones y todo esto? Y resulta que quizás no estamos teniendo un alto porcentaje de RCP por testigos. Quizás el despachador del sistema de emergencias 911 o del servicio de emergencias médicas no le está dando instrucciones y se está perdiendo ese tiempo importante en la respuesta inicial que hay que proteger ese cerebro. O quizás la sobrevivencia no es tan buena porque a la facilidad donde están llevando a ese paciente no está optimizando ese cuidado de este paciente que desarrolla lo que se llama un síndrome postparo, que es una respuesta inflamatoria parecida a la sepsis, donde está vasodilatado y tiene problemas de perfusión cerebral y tiene anoxia, una inflamación, una respuesta inflamatoria a nivel del cerebro, donde es importante el manejo específico de la temperatura y la reperfusión coronaria. Ese hospital no tiene capacidad de reperfusión coronaria. Entonces ese buen esfuerzo que se hizo se pierde. Y ahí es donde entra la integración del sistema. El sistema de emergencias médicas tiene una posición privilegiada en influenciar el resultado de este paciente, precisamente no solamente por las acciones que hace en la escena, sino también por la decisión de a dónde viaja con este paciente. Y es posible que un paciente que como este necesite una intervención como por ejemplo un cateterismo para hacer una reperfusión coronaria y tú digas, pero es que eso es un hospital que me queda un poco distante de donde yo estoy. Está bien, ya sacamos al paciente del paro, ya tenemos una buena presión arterial, tenemos una buena oxigenación, tenemos tiempo. Le hicimos un EKG de 12 derivaciones, estamos viendo que tiene un infarto. Se transmitió ese EKG al hospital. Ese paciente no va a la sala de emergencia, ese paciente va a cateterismo directamente. En algunos sistemas ese paciente no se transporta por los primeros 15 minutos porque hay un riesgo de que se vuelva a ir en paro. Y ese equipo en la escena está ahí encima del paciente porque si se vuelve a ir en paro cardíaco es mejor que se vaya frente a 10 personas a que se vaya frente a 2 en la ambulancia. Entonces, ese paciente, como va a cateterismo, el equipo se encarga de volverlo a sacar del paro, lo coloca, ya el equipo estaba puesto en stand-by, el monitor, el dispositivo de RCP mecánico. Entonces, se puede entonces implementar el equipo de RCP mecánico para entonces mantener al paciente viable en lo que llega a cateterismo que ya lo estaba esperando. Ese es el escenario donde estos equipos funcionan. Comprarlo por tenerlo en la ambulancia y decir que tienes un equipo costosísimo, muy impresionante y realmente muy prometedor. Yo creo que la ciencia va a evolucionar en virtud de que nosotros como equipo
demostremos que podemos hacer un mejor trabajo. El comprar el equipo no resuelve ese problema. Los proponentes de esto deben concentrarse no en pensar en este escenario tétrico donde el paciente de inicio no tenía ninguna posibilidad de sobrevivencia, sino en el escenario donde una buena integración, un buen enfoque y realmente darle una oportunidad de sobrevivencia sea lo que motive, lo que guíe y las medidas, las métricas de ese progreso sea lo que decida cómo integramos esas próximas herramientas que el mercado nos presenta. Así que con esto los dejo en este episodio. Me encantaría que me comenten, ¿verdad?, sus opiniones al respecto con esto, pero quiero que lo hagamos desde el contexto de lo que se sabe de la ciencia, porque esa es la forma de poder justificar si algo, ¿verdad?, amerita no solamente nuestro esfuerzo, sino los pocos recursos económicos que se puedan obtener para mejorar la calidad de servicio a los pacientes. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.